A pesar que los voluntarios vivían en el frío de los polos para evitar la contaminación, la vibración del planeta los había alcanzado de alguna manera. Ellos habían tomado todas las precauciones para evitar una posible contaminación. La nave laboratorio se encontraba justamente en el paralelo cero, significaba que la atmósfera no llegaba a circundar la totalidad del planeta. Cuando la energía enferma llegaba a ese paralelo, ella era rechazada por los vientos polares que se encargaban de congelar cualquier vestigio de energía que viniese de los otros paralelos. En pocas palabras, el laboratorio estaba ubicado en la latitud de un punto muerto del planeta Satien. La nave laboratorio generaba su propia atmósfera y reciclaba su propia combustión que extraía de la luz cósmica. Ellos elaboraban también sus alimentos, como entonces estaban percibiendo una pequeñísima anomalía en sus energías. ¿De dónde procedía? ¿Cuál era la causa? Los mensajeros ayaplianos reptilianos escogidos y preparados por los voluntarios, se encontraban diseminados por el planeta Satien. Ellos enseñaban y transmitían el conocimiento que los voluntarios les habían encomendado telepáticamente. El trabajo de los mensajeros era arduo, lento y demorado. A pesar de todos los esfuerzos realizados, los habitantes de Satien no entendían, por lo tanto no asimilaban el conocimiento y al no hacerlo, los problemas resurgían una y otra vez: guerras, hambre, desolación, miseria, violencia, maldad, imperaba en el planeta. Cuando se creía haber vencido una energía pensamiento dañina, surgía otra más fuerte y más enferma que la anterior. Los gobiernos del planeta, ajenos a la intervención secreta de la Confederación Cósmica, no se imaginaban lo que estaba aconteciendo y menos de la ayuda que estaban recibiendo de otros planetas, sobre todo de la presencia de naves laboratorios en los polos del planeta. Luzbel hasta ese momento había trabajado en el silencio, pero al ver que todos los esfuerzos no daban el resultado esperado, decidió que había llegado el momento de presentarse ante los gobiernos del planeta, para explicarles personalmente la gravedad del caso. Los guardianes habían trabajado en forma sutil y secreta, esperando con ello que la transformación del planeta y de los seres se diera por propio esfuerzo y trabajo. De esa forma conservarían la autenticidad de su labor y no la atribuirían ni a la magia ni al milagro, sino a su propia intención de lograrlo. Esa transformación, hecha de una forma honrosa, alimentaría al planeta para nuevos logros futuros. La Confederación Cósmica, alertada por Luzbel, le permitió realizar la idea de presentarse ante los gobiernos del planeta, tomando por supuesto todos los cuidados necesarios. Luzbel y los voluntarios, a través de los mensajeros, anunciaron su presencia y pidieron una reunión con los líderes gubernamentales escogidos por su elevación energética y la pureza de sus pensamientos. La reunión se realizaría en el Polo Sur, donde estaba ubicada la nave laboratorio. Algunos de los gobiernos de Satien reaccionaron con positividad, alegría y con muchas esperanzas para el planeta. Otros se mantuvieron atentos y alertas a los acontecimientos y hubo aquellos que reaccionaron negativamente, rechazando desconfiadamente cualquier ayuda. Los gobiernos escogieron 22 representantes científicos, los cuales en conjunto con los voluntarios, estudiarían las causas por las cuales Satien estaba enfermo. Estos representantes cohabitarían con los voluntarios en la nave laboratorio, serían enseñados por ellos, así el conocimiento sería dado al planeta para el beneficio de todos por igual. A través de la educación llegaría a la población más rápido y uniformemente. Luzbel y su grupo transmitieron y prepararon a los 22 representantes con el conocimiento científico, tecnológico y filosófico universal. Los capacitaron profundamente en la sabiduría cósmica, transmitiéndoles los códigos, fórmulas, secuencias matemáticas, correlaciones numéricas, etc. Todo el conocimiento les fue otorgado. Los voluntarios prepararon a esos seres enseñándoles los secretos del universo. Todo este trabajo fue realizado con mucha dedicación y amor. Luzbel y su grupo nunca pudieron imaginar que la enfermedad de Satien estaba tan arraigada en la energía de esos seres, que a pesar de todo el esfuerzo en el proceso de transmisión y enseñanza que los voluntarios hicieron, no sospecharon ni por un instante, que prevalecería en el fondo de las mentes de Satien la distorsión de la enfermedad, la cual se fortaleció más aún por la sabiduría del conocimiento. Después de largos periodos de convivencia con los representantes, Luzbel y su grupo se quedaron complacidos,
porque los científicos de Satien habían aprendido absolutamente todo lo enseñado, estaban totalmente preparados para confrontar la enfermedad del planeta y con ello podrían comenzar con la cura y con la reactivación de los pensamientos que los llevaría a la depuración de la energía planeta. A pesar de todos los cuidados extremos que Luzbel y su grupo tomaron para no contaminarse con la energía del planeta, sucedió lo inevitable: los voluntarios se contaminaron, sus pensamientos comenzaron poco a poco a perder la secuencia y correlación matemática. Esa pérdida era muy lenta y sutil, mas la gravedad era suficiente para considerarse aislados del universo. La Confederación Cósmica fue comunicada y ellos inmediatamente prohibieron el regreso de Luzbel y su grupo a Morlem, hasta que estuvieran totalmente curados y pudiesen recuperar la secuencia de sus pensamientos. La Confederación Cósmica decidió también poner en cuarentena al planeta Satien, aislándolo de cualquier interferencia o acercamiento con otros planetas o naves que pudieran contaminarse. Inmediatamente colocaron alrededor del planeta una malla etérea para evitar que las pensamientos se expandieran por el cosmos. Luzbel y su grupo se encontraron atrapados en un planeta enfermo, sin poder regresar a su planeta de origen y sobre todo, contaminados por una energía densa, electrificada y sin saber las consecuencias y efectos colaterales que producirían en ellos. Los voluntarios y los representantes científicos unieron todos los esfuerzos para llegar a descubrir una cura radical para el planeta, para los seres y para los ayaplianos. No lo consiguieron. La enfermedad era transmisible de generación en generación. Las energías se transformaban y se adaptaban camuflándose y escondiéndose tan bien, que era imposible combatirlas. Surgió por primera vez en el universo creado, un gen extraño que no se conocía en ninguna realidad del cosmos. Ese gen le dieron el nombre, virus. Notaron que el virus se alojaba en las pensamientos y desde ahí producía en las mentes de los seres irritabilidad, angustia, estrés, miedo, violencia, ansiedad, rabia, olvido, distorsión y más, síntomas que se agravaban conforme avanzaba la enfermedad, llegando al aniquilamiento de sí mismos o de los otros. Conforme la enfermedad se intensificaba, los síntomas se acentuaban y se desarrollaban, adquiriendo otras características que se adaptaban y se alojaban en el carácter y en la personalidad del individuo, se arraigaban tanto en la mente de los seres, que al final ellos lo caracterizaban como aprendizaje, adaptación, desarrollo, adolescencia, etapas, crecimiento, evolución, problemas psicológicos y más. Problemas. Los habitantes de Satien, al no saber lidiar con ese virus, trataron de curarlo a través de su propia inexperiencia, ignorancia y falta de conocimiento. Para ello inventaban soluciones inútiles para cada característica anómala y creaban curaciones de fantasía sin llegar a ninguna conclusión ni entendimiento. Una de esas curaciones que les producía bienestar y tranquilidad era acumular bienes materiales. Luzbel y su grupo observaban y estudiaban el comportamiento descontrolado de los seres de Satien y en base de exhaustivos y profundos análisis, llegaron al resultado siguiente. El virus que estaba atacando al planeta Satien y a los seres que lo habitaban, era una metamorfosis adaptada de las ideas, que ya habían atacado anteriormente a las realidades superiores, energía antes llamada intelectualidad. Esa energía virus era una continuidad y para diferenciarlo lo bautizaron con el nombre, virus ambición. Comprendieron también que el virus no podía ser contrarrestado solo con el conocimiento, era tan fuerte y tan adaptable, que había solo una forma de acabar con él, creando dentro de sus cerebros pensamientos contrarios a ese virus. El antídoto se llamaba renuncia. Solo a través de ese antihistamínico pudieron controlar la enfermedad y la mutación del virus. Los científicos observaron también, que las pensamientos de los seres de Satien eran de color ámbar oscuro, de frecuencia, vibración y ritmo distorsionado que emitía sonidos bajos, no mantenían una frecuencia estable ni rítmica. El color ámbar oscuro generó la palabra ambición. Significaba acción del ámbar. Este color no existía en el cosmos, fue descubierto en el planeta Satien. Al estar las pensamientos oscuras y no en su color natural, el cerebro neutralizó los colores universales, se había ocasionado por la ionización y electricidad del ambiente.
Se convirtieron en cristales quemados y al estar oscuros y quemados no estaban permitiendo la absorción de energías pensamientos cósmicos, por este motivo el planeta y los seres de Satien no conseguían captar la energía universal ni podían nutrirse de ella. La renuncia, mejor dicho el antihistamínico, aclaraba los cristales y hacía que el color ámbar regresara a su estado natural, o sea al color amarillo claro. Cuando se aclaraban los cristales, la luz que pasaba a través de ellos los pulía y al hacerlo, la comunicación cósmica entre ellos se efectuaba con toda nitidez y claridad, mas para realizar el proceso, primero debían curarse a sí mismos, para después curar al planeta. Veamos el significado de la palabra ámbar. Ámbar. Fue Tales quien descubrió las propiedades magnéticas del ámbar. El ámbar amarillo se llama en griego electrón, nombre del cual deriva la palabra electricidad. El ámbar representa el hilo psíquico que une la energía individual a la energía cósmica. Simboliza la atracción solar, espiritual y divina. La ionización y la carga desmesurada de electricidad activaron energías dormidas que el planeta y los habitantes de Satien habían heredado de sus ancestrales, los mundos superiores. A pesar que se creía que esas energías pensamientos intelectuales habían sido erradicadas, no era cierto, aún continuaban haciendo daño de una forma o de otra. Desgraciadamente el virus de la intelectualidad se modificó y se convirtió en ambición. Luzbel y su grupo llegaron también a conclusiones alarmantes, porque descubrieron que a pesar que el planeta Satien había activado el gen de la intelectualidad y este se había transformado en el virus ambición, los seres pensamientos del planeta, no eran conscientes de la distorsión, actuaban ignorantes pensando que toda deficiencia era parte de su naturaleza imperfecta y consecuentemente natural. No tenían idea de lo que estaba aconteciendo en su atmósfera ni en su realidad. Luzbel sabía que a pesar de ser ayaplianos el virus ambición también los enfermaría, pero a diferencia de los habitantes de Satien, ellos estarían totalmente conscientes. Después de mucho esfuerzo, dedicación, estudio e investigación al respecto, los 22 representantes de sus respectivos gobiernos, estaban totalmente preparados para realizar el trabajo que los voluntarios les encargaron. Regresaron a sus países como los mensajeros de los ayaplianos, llenos de sabiduría y voluntad positiva de ayudar a su planeta y semejantes. Comunicaron a sus gobiernos el plan a efectuarse, mas como la enfermedad había sucumbido a los habitantes de Satien, sucedió lo inevitable, intereses y poder generados del virus ambición, evitaron, anularon y escondieron cualquier vestigio del conocimiento que habían recibido. Los mensajeros se convirtieron en reos y víctimas de sus propios países y gobiernos, los que se recusaron a la manipulación de su conocimiento fueron eliminados y aquellos que cooperaron, fueron usados a beneficio de la tecnología, de la ciencia egoísta y de las religiones, exclusivamente para el dominio y poder. Las religiones aprovecharon la oscuridad en que el conocimiento recibido se encontraba y distorsionaron muchas de las enseñanzas, con ello la historia verdadera quedó sepultada en la ignorancia y en la maledicencia. El planeta Satien se hundió en el ostracismo de la malignidad, de la injusticia, de la falta de conciencia, moral y ética, de la manipulación, de la mentira del poder y del virus ambición. Mientras tanto, Luzbel y su grupo luchaban para contrarrestar el avance de la enfermedad que se iba apoderando de ellos poco a poco. Mantuvieron la nave laboratorio en el Polo Sur, hasta que un día, cansados y desnutridos del alimento conocimiento, separados de su origen y de su planeta, decidieron presentarse a los seres de Satien. Pensaron que tal vez con su presencia y el contacto directo con los seres del planeta, conseguirían la cura de la enfermedad. Hasta el momento ellos habían podido controlarla, mas no habían podido erradicarla. Los seres del planeta la generaban y la alimentaban y mientras no comprendiesen que tenían que trabajar conjuntamente, jamás lograrían curarla. Luzbel y su grupo comprendieron también que no podrían regresar a Morlem, estaban contaminados, sus destinos estaban trazados. A pesar de saberlo se mantenían con la fuerza de ayudar al planeta costara lo que costara. Mientras que el conocimiento, entendimiento y amor los acompañasen, ellos ayudarían y lucharían para conseguirlo. En el transcurso de la evolución, el planeta Satien había conseguido lentamente desarrollar. Ayudados por los conocimientos robados de los mensajeros,
pudieron avanzar en la ciencia y tecnología. Los recuerdos de contactos extraterrestres se encontraban perdidos en las mentes, solo algunos seres conservaban a través de las transmisiones de boca a boca, informaciones más claras de esas épocas, donde los mensajeros transmitían un conocimiento dado por los ayaplianos. La oscuridad reinaba en el planeta. Aquellos que estaban más despiertos pasaban de alguna forma a sus descendientes el conocimiento ayapliano, mas al pasar de boca en boca, este también iba perdiendo su veracidad. Reunidos en la nave laboratorio, los voluntarios idearon una nueva forma de contacto. Todos concordaron que era una idea extraordinaria y fue aprobada por el grupo. Comenzaron a trabajar en ella y para poder realizarla tuvieron que reactivar la técnica de los hologramas. Como ellos no podían presentarse personalmente a los seres de Satien, porque podían contaminarse más de lo que estaban, idearon hologramas de seres reptiloides que se ajustaban a las creencias religiosas y a través de esos hologramas, impartirían un conocimiento muy simple, el cual se basaba en una figura central que infundiese respeto, paternidad, amor, dulzura, apoyo y sobre todo confiabilidad. Crearon entonces al Dios Padre, representado por la figura de un anciano benevolente y comprensivo que a veces se presentaba amoroso y a veces colérico, otras de mucha dulzura o de mucha energía. Era la figura paternal que todos los seres de Satien necesitaban, para apoyarse psicológicamente. Acompañaba a esta figura una creencia fundamental que se ajustaba al medio ambiente, la cual se basaba en normas y fundamentos de la sociedad planetaria de Satien. La figura holograma se aparecería a ciertos individuos escogidos que al verla y conversar con ella, afirmarían con fe, la existencia de un Dios superior. Esa fe y creencia, haría que los seres de Satien levantasen sus miradas al universo y a través de ello, comenzarían a elevar sus energías, pensamientos. Ese Padre benevolente y amoroso les enseñaría paso a paso y en forma muy simple, el conocimiento universal. Los voluntarios comprendían, que el cerebro de los seres de Satien, se encontraba en un estado retroactivo y para activarlos, tenían que infundirles una creencia, algo nuevo en sus vidas, algo que impactara y que reactivara las energías dormidas, sobre todo para que los cristales pensamientos se actualizasen con nuevos datos y nuevas expectativas de vida y existencia. Crearon un nuevo concepto, una nueva oportunidad para los habitantes de Satien y a través de él, los seres adquirirían una conciencia mayor, global y cósmica. Crearon también un nuevo gen llamado Factor X, la probabilidad, el cual lucharía contra el virus ambición. El nuevo concepto ofrecería a los seres de Satien recompensas a sus esfuerzos y a la renuncia de sus ambiciones. A través de esas regalías, los seres renunciarían a la posesión de los bienes materiales, porque su recompensa sería extraordinaria. Se le ofrecería el cielo y la vida eterna y ese Padre amoroso y benevolente lo estaría esperando para ofrecerle todo el oro y riquezas que él merecía por sus buenas acciones. Luzbel y su grupo crearon y activaron el Factor X, la probabilidad, sin saber que en algún momento lo creado se voltearía contra el Creador. El Factor X revolucionó al planeta Satien, mas también lo esclavizó a una creencia que en el principio fue positiva, pero como siempre sucede, la creencia no los libertó porque fue impuesta por fe, miedo y obligación y no por creencia al conocimiento, al entendimiento y al amor universal. La buena intención de Luzbel y la creación del nuevo concepto, no fue comunicada a la Confederación. Los voluntarios decidieron realizarlo independientemente y por propia iniciativa, gran equivocación, con esa actitud rompieron los últimos lazos con su origen y con la comunicación telepática que aún conservaban con la jerarquía superior. Luzbel asumió toda la responsabilidad de la decisión, el plan estaba establecido y lo pondrían en práctica. Las apariciones de los hologramas fueron difundidas en el planeta entero, impactaron a la población a través del miedo y el temor. El nuevo concepto comenzó a grabarse en las mentes y todos obedecían los preceptos, sin cuestionarlos.
El nuevo precepto funcionaba así: el Dios Padre, el Creador y Hacedor, se había compadecido de ellos y había bajado para perdonarlos y para prometerles la vida eterna junto a Él. Eran sus hijos amados. Si se portaban bien conforme los preceptos anunciados, entonces irían a un cielo, a un paraíso prometido. Si se portaban mal y no obedecían los preceptos, entonces se quemarían en el infierno, la energía ambarionizada, donde se abrasarían en sus males y pecados. Luzbel, en medio de su enfermedad y contaminación, creó un concepto que se basó en el miedo, la ignorancia, la venganza y el premio. Creó el concepto fundado en su propia distorsión, puesto que todo lo creado era el reflejo de la enfermedad que los atacó, la ambición. Los hologramas no solo sirvieron para transmitir el concepto, sirvieron también para controlar las mentes enfermas y dominar a las masas, y sobre todo Luzbel, a través de los hologramas, espió a los gobiernos y controló absolutamente todo el planeta Satien. Nada escapaba del dominio de Luzbel. Algunos gobiernos no fueron engañados, ya que ellos sabían de la existencia de los voluntarios en el Polo Sur, más temerosos de la tecnología de los extraterrestres y del control que ellos mantenían del planeta. Tenían miedo de intervenir y confrontarse con ellos. La buena intención enferma de Luzbel se convirtió en dominio, manipulación y control. A diferencia de los habitantes que estaban ignorantes de su enfermedad, Luzbel estaba muy consciente, porque todo acto, acción y pensamiento que él realizaba, eran hechos con conocimiento de la causa y el efecto. Luzbel y su grupo estaban más enfermos que los propios seres de Satien. La Confederación Cósmica, enterada de todo lo que acontecía, cerró definitivamente cualquier posibilidad de regreso de Luzbel y su grupo. La malla etérea que había sido colocada alrededor del planeta fue reforzada para que las energías contaminadas no pudieran escapar. Así comenzó la verdadera degradación de los sentidos. La ambición tomó cuenta del planeta Satien. Luzbel y parte de su grupo cayeron en las profundidades de la enfermedad, engañaron, mintieron, corrompieron, abusaron, contaminaron en nombre del Dios Padre. Luzbel fue perdiendo el control de tanta mentira y manipulación. Los gobiernos habían aprovechado el miedo y temor de los seres, y a través de ese control sistemático de un sistema totalmente manipulado y dominado surgieron nuevos líderes, los cuales gobernarían totalmente al planeta. Uno de los líderes más influyentes se llamaba Lucifer. Lucifer, uno de los grandes líderes y científicos del planeta Satien, el cual gobernaba uno de los países más ricos y adelantados del planeta, era uno de los descendientes directos de los 22 representantes mensajeros que se habían preparado con los voluntarios, y a través de ese legado, él poseía toda la información científica y tecnológica de Luzbel. Estaba tan bien preparado como los mismos voluntarios, y en base de toda la información que tenía, supo manipular a los otros gobiernos para mantenerlos bajo su dominio y totalmente esclavizados. Toda la tecnología heredada de los representantes, Lucifer la había usado negativamente. Lucifer tenía el conocimiento de la ionización del planeta, y a través de la tecnología creó satélites que controlaban la dirección de la electricidad, creando con ello más miedo y temor en los habitantes de Satien. Luzbel, al sentir que su dominio estaba disminuyendo, se unió a Lucifer, continuando en su campaña de dominio y manipulación. En el transcurso de los hechos, Luzbel y su grupo estaban sintiendo el peso de los años. Sabían que prontamente se encontrarían frente a una realidad inevitable que ya no podrían controlar, el desencarne. No sabían a ciencia cierta si los cuerpos de los reptilianos servirían para que ellos pudiesen albergarse y continuar subsistiendo. A pesar de estar enfermas sus energías, pensamientos, ellos habían conservado en la nave laboratorio sus cuerpos sanos y totalmente ayaplianos. La posibilidad de encarnar en un cuerpo reptiliano se lograría, si encontraban entre los reptilianos seres que no estuvieran totalmente distorsionados y que en medio de ese caos, habían conservado sus pensamientos en estado más auténtico y original.
Para asegurar la subsistencia, buscaron y encontraron una casta de reptilianos en lo alto de una montaña, los cuales se habían mantenido a pesar de la enfermedad, puros de corazón, y al haberse conservado así, sus pensamientos no se habían distorsionado totalmente, por lo tanto eran los únicos que estaban aptos para poder albergarlos, porque sus pensamientos eran compatibles con los ayaplianos. Estos seres fueron escogidos para poder albergar a los voluntarios que se encarnarían en esa descendencia, formando con ello, el linaje extraterrestre, cuya dinastía redundaría en extraordinarios resultados futuros. Esos seres escogidos fueron contactados y comunicados por los voluntarios, creándose entre ellos una relación de mucha armonía y amor. Los seres reptilianos aceptaron albergar a los ayaplianos y ellos comenzaron a prepararlos para ese trabajo. Les transmitieron sus conocimientos universales y los adaptaron mentalmente para las próximas encarnaciones. Sus circuitos mentales fueron acondicionados y los genes hereditarios se acoplaron a esas transformaciones venideras. Fueron preparados 66 reptilianos, cada uno de ellos albergaría a un voluntario, el cual se reencarnaría siempre en la misma descendencia, conservando las enseñanzas y recuerdos a través de todas sus generaciones. Ellos se convirtieron en los guardianes y mensajeros de dicha sabiduría, fueron enseñados a usarla solo y exclusivamente para el bien de los seres y del planeta de Satien y jamás a propio beneficio. En el transcurso de la preparación, los reptilianos comenzaron a presentar activaciones cerebrales de alta frecuencia, que redundaron en fenómenos extrasensoriales. La mezcla de genes dio un resultado excelente y los seres se convirtieron en una especie privilegiada con dones especiales que estaban fuera del alcance de la mayoría de los seres del planeta. Poco a poco, los voluntarios fueron desencarnando y albergándose en esos seres especiales reptilianos. Luzbel fue uno de los últimos en desencarnar y encarnar. Después de un tiempo los 66 voluntarios se encontraban en cuerpos reptilianos dispuestos a continuar luchando y transmitiendo el conocimiento universal que ayudaría al planeta a salir de su densidad y de su enfermedad. La adaptación de los ayaplianos en los cuerpos reptilianos fue maravillosa, los resultados fueron extraordinarios, porque de esa forma pudieron mezclarse con los reptilianos y convivir con ellos, tanto que la descendencia fue llamada hijos de los dioses. Al tener Lucifer los mismos conocimientos que los voluntarios, preparó también en su descendencia la vida eterna que lo albergaría, dándole la continuidad de su vida. Lucifer había descubierto los secretos tecnológicos de la reencarnación y continuidad, que le permitiría albergarse en sus generaciones posteriores. De esa manera el planeta siempre estaría bajo su dominio y poder. La Confederación Cósmica observaba muy preocupada el desarrollo de los acontecimientos. La malla etérea que ellos habían colocado para prevenir la dispersión de la enfermedad, estaba totalmente contaminada, no lograban ninguna comunicación con los voluntarios, el planeta se encontraba encapsulado y retroalimentado de sus propios pensamientos enfermos. Cuando Luzbel desencarnó y encarnó en la forma reptiliana, consolidó su supremacía, puesto que ya tenía la seguridad que podría vivir eternamente en una forma que le permitiría moverse libremente y camuflarse entre los habitantes, sería uno de ellos. Ahora sí podría conjuntamente con Lucifer apoderarse del planeta entero. Luzbel engañó y traicionó a su grupo, mientras los otros voluntarios luchaban para liberarse del yugo de la enfermedad. Él manifestaba una ambición desmedida y una plena concordancia total con ella. Secretamente siempre había estado trabajando con Lucifer, dando para él todos los secretos de las investigaciones y descubrimientos. Luzbel sintió la libertad de su ambición y dio rienda suelta a todos sus deseos reprimidos de codicia y posesión. La unión de Luzbel y Lucifer agravó la situación para los seres y para el planeta Satien. El conocimiento universal fue totalmente usado para lo negativo de la creatividad, la semilla del mal se expandía, los seres de Satien nacían con un gen extra, que los diferenciaba de la especie ayapliana.
El virus ambición era tan fuerte que formó el factor X, la probabilidad. Este gen intervino en la estructura molecular y los cristales modificaron la estructura básica. Significaba que sus energías pensamientos se unieron, se amalgamaron en una sola estructura atómica, se condensaron de tal forma, que el pensamiento fue uno solo. Sus energías pensamientos se convirtieron en cristales isótopos, mejor dicho, el funcionamiento cerebral no distinguía lo cierto de lo errado, lo bueno de lo malo, los contrastes dejaron de existir, el ser de Satien unió sus pensamientos y formó uno solo, basado en un proceso colectivo del pensar. Podemos compararlos a los insectos, los cuales tienen sus cristales isótopos, significa que la masa encefálica del insecto funciona eléctricamente por señales que activan movimientos en masa y colectivamente. Los insectos están unidos por ondas vibratorias que los impulsan genéticamente a reacciones sistemáticas para el bienestar de la colectividad. Podemos decir que esta energía pensamiento sería considerada en el universo como el grado más bajo del funcionamiento cerebral. El factor X, la probabilidad, a través de la evolución no se ha mantenido en una misma graduación, se ha desarrollado y posee miles de grados que lo diferencian. Con esta explicación estamos afirmando que los seres de Satien llegaron a su mínima expresión cerebral y a la máxima expresión de la densidad. El cerebro del planeta Satien funcionaba de acuerdo a las directrices impuestas por Luzbel y Lucifer, dos fuerzas poderosas unidas que movían las energías pensamientos a propia conveniencia. Los voluntarios mensajeros que luchaban contra ese control colectivo, tuvieron que huir a las montañas más altas y a las cavernas más profundas, para poderse librar del dominio absoluto que reinaba en el planeta. Luzbel y Lucifer se autoproclamaron dioses y creadores del factor X, la probabilidad. El planeta y los seres de Satien estaban totalmente controlados por ellos. La ambición era tan grande que no solo querían adueñarse del planeta, ellos querían ser también reyes del universo. Mientras tanto la malla alrededor del planeta los mantenía presos, ni los hologramas podían traspasarla, estaban dentro de una cárcel. Los mundos superiores habían construido alrededor del planeta una malla etérea, hecha con energía de forma triangular. Ellos sabían que las energías pensamientos de los reptilianos no podrían pasar a través de ella, ya que sus energías eran rechazadas por el color, forma y el signo de la malla. Esta malla en el transcurso de la evolución, se había endurecido, oscurecido y se encontraba totalmente rígida al igual que los pensamientos de los reptilianos. Si continuaba de esa forma, comenzaría primero a resquebrajarse y por último explotaría, de tal manera, que destruiría totalmente al planeta y a otros que se encontraban aledaños a él. A pesar del refuerzo que los mundos superiores hicieron para que la malla se mantuviera estable y flexible, ésta ya no respondía, el endurecimiento se encontraba demasiado avanzado, la malla ya no podía soportar la fuerte densidad. Luzbel y Lucifer sabían del problema y éste estaba escapando de sus manos. Comenzaron entonces a idear una forma para poder escapar, con la idea de colonizar otros planetas y poder expandir su reinado por otros mundos y realidades. Las investigaciones secretas se abocaron a descubrir la forma de pasar a través de la malla. Luzbel había conservado los cristales ayaplianos, los cuales eran redondos. Lucifer había depurado sus cristales en base de tecnología y los seres del planeta eran isótopos, formaban una sola conciencia y una identidad. Investigaciones profundas y exhaustivas fueron hechas, hasta que llegaron a la conclusión que solo dos linajes podrían salir del planeta, el linaje Luzbel y el linaje Lucifer, los demás estaban condenados a amalgamarse junto con el planeta. La condensación, la atmósfera y la electrificación eran tan grandes, que el planeta había formado una bola de energía nuclear compactada y lista para estallar en cualquier momento, causaría una catástrofe de grandes proporciones. La Confederación Cósmica sabía que con esa explosión, el mal se esparciría en el universo.
El virus ambición estaría incontrolado, atacaría y arrasaría con todo lo que se cruzara a su paso. La enfermedad estaría creciendo y se estaría ramificando. Luzbel y Lucifer crearon hologramas de sí mismos, transformando la energía redonda en triangular, y lo lograron juntando ambas energías, formaron dos triángulos que los cruzaron entre sí, y al hacerlo, se formó una estrella de 6 puntas. Un triángulo representaba la elevación y el otro la evolución. Al girar la estrella a una velocidad determinada, redondeaba sus puntas, alterando la vibración y la frecuencia. De esta manera la energía era atraída a otra realidad de existencia. La malla había sido creada triangularmente, significaba que ninguna energía del planeta Satien podía traspasarla, porque ellos tenían sus energías deformadas y distorsionadas. Luzbel y Lucifer descubrieron la forma geométrica de la malla. Esas investigaciones lo lograron en base de muchas experiencias matemáticas. Crearon hologramas con energía triangular, uno derecho y otro invertido, y al hacer girar la estrella, pudieron pasar por el centro de la malla, mejor dicho, aprovecharon pasar por el núcleo de la estrella. La Confederación Cósmica había invertido el triángulo con el único propósito de confundirlos y no dejarlos escapar, mas Luzbel y Lucifer lograron descifrar y encajar los triángulos de tal manera que pudieron crear los hologramas perfectos para poder escapar. Imprimieron en esos hologramas toda la esencia de sus vivencias. Preparándose para la fuga, la cual se realizaría cuando el planeta estuviera muy cerca de su aniquilamiento. La Confederación Cósmica tomó todas las providencias del caso. Al saber que el planeta explosionaría, colocaron la malla etérea alrededor de cada habitante. Así, de esa forma el virus ambición no se expandiría más de lo pensado. A pesar que todo estaba protegido, la Confederación Cósmica, a través de cálculos matemáticos muy precisos, supieron en qué lugar caerían los fragmentos después de la gran explosión. Estos fragmentos tendrían que ser clasificados y nuevamente protegidos con la malla etérea, porque ellos sabían que cada uno de ellos se convertiría en un nuevo planeta. Si cada uno de estos fragmentos no era protegido y aislado, contaminaría los planetas más cercanos. La Confederación no podía permitir que el virus se expandiese, debían tomar todas las precauciones y cuidados. Por otro lado, colocaron una malla protectora reforzada separando la constelación Urzus de los mundos inferiores de energía densa. La malla inicial fue totalmente cambiada, ya no era el triángulo que la protegía. La Confederación ideó una secuencia matemática diferente y creó muchas mallas que se colocarían una encima de la otra, hechas de energía triangular y cuadrangular, que al unirse formarían un cubo. Significa para la matemática, el resultado que se obtiene al multiplicar una cantidad 3 veces por sí misma. Referido a la base de una potencia de exponente 3. Por otro lado, Luzbel y Lucifer hicieron casi lo mismo. Demarcaron al planeta en varios lugares y colocaron signos matemáticos para un futuro reconocimiento de los fragmentos. Ellos también habían ideado un plan matemático que les permitiría no solo el reconocimiento, sino la libertad de las energías pensamientos de Satien. El planeta Satien les pertenecía y ellos no lo iban a abandonar, y menos hacerlo parte de la Confederación. Luzbel y Lucifer estaban seguros y confiantes, que al explosionar Satien les proporcionaría la gran oportunidad de crecer y expandirse en el universo, porque formarían otros planetas, sistemas y constelaciones iguales. De esta forma su reinado sería cada vez mayor. Ellos no sospechaban que la Confederación había tomado todos los cuidados, para que ellos jamás pudiesen invadir al universo y menos autoproclamarse dioses de esas realidades. Llegó el día esperado. El planeta Satien, totalmente ionizado y electrificado, explosionó con tanta fuerza y violencia, que sus fragmentos viajaron a velocidades increíbles, esparciéndose en la realidad inferior, llegando a lugares insospechados, nunca descubiertos ni estudiados. Los planetas cercanos se protegieron y por mucho tiempo la radiación de esa energía dañina infectó las zonas aledañas.
las cuales se mantuvieron por miles de millones de años en cuarentena. Satien, un planeta que había sido creado con tanto cuidado, donde la forma hombre se había desarrollado bajo la mirada de los mundos superiores, no existía. Pero su maldad estaba impregnada en cada uno de los fragmentos. La enfermedad estaba ramificada y el virus del factor X había llegado a las realidades más densas. Luzbel y Lucifer habían escapado ilesos de esa tremenda explosión. Sus hologramas divagaron también por miles de millones de años, en un tiempo inimaginable, hasta que encontraron algunos fragmentos de Satien. En el transcurso de la evolución los fragmentos se habían transformado en fuertes planetas que giraban alrededor de algún sol y se encontraban adaptados en sistemas más completos. Esos sistemas eran muy jóvenes, estaban en pleno proceso evolutivo. Estaban en